Hola y bienvenidos a este nuevo video hablando sobre microorganismos del suelo. Muchas personas creen que el suelo está solamente una especie de roca que se pulverizó y es el soporte para nuestras plantas, y la verdad es que no. El suelo está lleno de vida, es un ecosistema súper complejo que poco a poco, gracias a la mano del hombre, hemos ido destrozando. Quiero hoy hablarles sobre el suelo. El suelo es una materia que se lleva en la carrera de agronomía que habla sobre todo de qué es lo que se encuentra en él, cómo podremos usarlo a nuestro favor y cómo a veces puede jugarnos en contra, cómo hay hongos y bacterias que nos benefician y son de hecho aliados súper efectivos en nuestro suelo, y cómo hay bacterias, hongos o virus que pueden ser causantes de una pérdida de una cosecha entera. Entonces, sin más, quiero hablarles en este video sobre el suelo. Ahorita nos vamos a ir al estudio de nuevo para hablarles una pequeña clase, una clase completa. Los traté de tocar la mayor parte de temas que pude, pero es que la microbiología del suelo es grandísima y cada que hablo de ella me emociono, la verdad. Entonces, quiero que aprendan un poco de microbiología conmigo. No soy el experto, no soy uno de los más expertos aquí para hablar de microbiología del suelo, pero quiero hablarles sobre lo más importante y cómo esto nos puede beneficiar en futuras siembras. Sin más, comenzamos. Como ya te comentaba, el suelo está vivo. No quiere decir que se vaya a mover o que vaya a cambiar de lugar o que respire. Sí respira, pero no tal cual como un animal, sino más bien es un mundo dentro de nuestro suelo. Está lleno de microorganismos, de hongos, de bacterias, de virus. Entonces, al poseer todas estas cosas en nuestro suelo y hacer nuestra planta otro ser vivo, pueden entrar en combate ambos. Por eso hay a veces que nos dicen que están inoculando semillas, que es el proceso de añadir microorganismos antagónicos a la semilla que le ayuden a ya sea a protegerse o también ya sea a fijar nitrógeno, que hay bacterias específicas para hacer eso. Pero nuestro suelo se supondría que debería ya de tenerlas, o en su defecto tiene muchas bacterias que son perjudiciales para nosotros, bacterias que son malas. Y por otro lado, había o debería de haber bacterias benéficas para que exista un control entre ambas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida del suelo tiene grandes ventajas, que no solo es un soporte para las plantas, sino que es más bien una simbiosis. ¿Qué quiere decir? Que mientras la planta puede proporcionar un lugar bueno para los microorganismos pueden ayudar al desarrollo de nuestra planta. Existen demasiados microorganismos benéficos, como el tricoderma, como la Bacillus subtilis, muchos antagónicos. El más famoso en el maíz y en muchas plantas, que es el Fusarium, que es un hongo que ataca principalmente el tallo bajo de las plantas y que provoca un damping off. Entonces, por lo regular se encuentra en los cultivos, se almacena, es un verdadero descontrol el Fusarium y crea este escenario de combate, me gusta llamarlo a mí, porque entonces tú puedes combatir una plaga del suelo con tus soldaditos, con tus microsoldaditos, que serían estos antagonistas, estas bacterias, estos microbios, pero mucha gente no les prestamos atención en nuestros días. ¿Por qué? Porque bueno, cualquier cosa aplicamos un agroquímico, un insecticida, un plaguicida, un fungicida, un bactericida. Entonces sí está bien usarlos, pero como último recurso. Recuerden el manejo integral de plagas. Siempre hay que intentar ser lo más ecológicos posibles y evitar usar todo lo que tenga que ver con agroquímicos a medida de lo posible. Entonces, ¿qué tiene de ventaja saber que nuestro suelo está vivo? Vamos a pasar a explicar un poquito más sobre la vida del suelo. El control biológico. El control biológico no es más que aquellos organismos que pueden inhibir el crecimiento, desarrollo o reproducción de otros microorganismos antagonistas o malvados, como el Fusarium. No recuerdo ahorita cuál es el hongo o la bacteria que nos ayuda contra el Fusarium, pero nos va a ayudar a combatir estas enfermedades u plagas que pueda desarrollar nuestro cultivo provenientes del suelo. No sé a ciencia cierta si se puedan esparcir por otro tipo de medios. Sé que se pueden transportar por el aire y por aves también y por todos esos tipos de animales. Entonces es importante saber que principalmente
un control microbiológico va a ser atacado por el suelo, nunca por las hojas, aunque puede ser el caso, desconozco ciencia cierta. Pero regresando a nuestro tema, que es el suelo y la vida del suelo, pues puede ayudarnos a controlar bacterias u hongos específicos. Quiere decir que esto puede contrarrestar esto y ni siquiera va a haber un daño en la planta, o esto puede ayudar a esto y quitar esto. Pero ¿qué pasa? Con el control biológico, con el control de microorganismos, bajamos el consumo de agroquímicos. Imagínate que tienes un hongo causante del dumping off, como el Fusarium, en, no lo sé, tal vez 20 a 30 hectáreas. El coste que te llevará a ti aplicar un fungicida en tu suelo y el coste que va a hacer o el aplicar microorganismos que vayan en contra del Fusarium, pues es una diferencia, digámoslo, abismal. No recuerdo cuánto cuesta un litro o un galón de fungicida específico. Lo investigamos para saber cuánto es el coste y cuánto sería el coste en microorganismos. Además de que nos lleva una ventana, nos abre una ventana, la sustentabilidad, a lo un poco más orgánico o biorrazonable, a lo más biorrazonable que hoy en día principalmente es lo que se está buscando, que sea un poco más sustentable. Otra de las ventajas que muy pocas veces se habla es el estímulo de crecimiento vegetativo. Los microorganismos nos pueden ayudar liberando fitohormonas que son no indispensables, pero sí son un plus al momento del crecimiento vegetativo. Uy, aquí tengo un error. En el crecimiento vegetativo, ¿qué pasa? Hormonas como giberlaninas pueden promover el crecimiento radicular y el vigor de las plantas. Entonces, son puntos extra al utilizar microorganismos benéficos. Entonces, es un buen punto. Yo, la verdad, esta parte del crecimiento vegetativo y las fitohormonas es algo que no había conocido tal cual, pero es importante saber que es un adiestramiento. No lo puedes usar como única fuente de hormonas o de, no de nutrición, pero sí enfocado al crecimiento vegetativo, porque pues será muy poco lo que pueda expedir una bacteria o un hongo, pero hay que saber que, bueno, cuentas con ello. Otras ventajas que tiene el uso de microorganismos en la agricultura sería la estructura del suelo. Este es muy importante. Si recuerdas, en videos pasados hablamos que la estructura del suelo va desde nuestra textura y lo que se encuentra en ella. ¿Cómo los microorganismos pueden ayudarnos con la estructura? Escúchame, nos pueden ayudar descomponiendo la materia orgánica. Descomponer la materia orgánica, como los residuos de algunas otras cosechas, es importante porque libera otros minerales que ya existían en la planta que ahora se convirtió en materia orgánica. Entonces, ese círculo virtuoso de volver a integrar lo que ya existía. También contribuye a la formación del suelo. Nos ayuda a formar sedimentos específicos como puede ser la arena, el limo, la arcilla, que también son producto de la erosión, pero en este caso hay microorganismos que tienen las facultades de hacer esto. Es un plus, como les comentaba, no es nuestra única fuente, es solamente un plus. Estas cosas, el bajo consumo de agroquímicos y el control biológico sí son puntos fuertes de los microorganismos. Y al mejorar nuestro suelo, nuestra estructura, mejora la aireación y retención del agua. Algo más importante, y como ya lo habíamos comentado, van a competir. A veces nuestro interés que compitan antagonistas y patógenos para que se terminan las poblaciones de uno y aumentan las poblaciones de otro. Es como tal una guerra entre microorganismos que nos ayudan a combatir plagas patógenas. Vaya. Y algo, creo que esto es de lo más importante y no es más que un entrenamiento para las plantas. Literal, pueden entrenar. ¿Por qué? Porque vamos a inducirlas a resistencias. Existen microorganismos que son capaces de activar mecanismos de defensas de la planta. Todo con la finalidad de que la planta pueda activarse o pueda estar preparada para si en el futuro existe un ataque de patógenos. Entonces, es un entrenamiento, es como poner a sudar a la planta para que se ponga pilas. Entonces, todos estos tienen su buena función, su adición. ¿Qué más? Todos estos ya existen en el suelo virgen, que no se haya tocado ni por el hombre. ¿Por qué? Porque
Como te comentaba, el suelo es un ecosistema. ¿Qué pasa? Existen antagonistas y patógenos. Combate. Hay más de uno, hay más de otro. Hay otros que descomponen la materia física o la materia orgánica, perdón, que ya está encima, que está en el horizonte H, que vamos a hablar de horizontes luego, y tienen la capacidad de descomponerla y volverla a introducir al suelo, todos esos minerales, todo ese nitrógeno que va a ser importante para el crecimiento de nuevo de las plantas, y así se generan círculos. Así se hizo durante miles de años, pero ahora con el crecimiento exponencial de la agricultura, pues se estaba perdiendo. Yo, por ejemplo, en suelos que no han sido explotados por la agricultura, he visto micelios en las raíces de las plantas. De hecho, hice un pequeño proyecto donde investigaba qué tanta simbiosis podía haber en una planta con ciertos tipos de hongos, y fue alucinante. Pero ahora viene el cómo. ¿Cómo detecto si mi suelo sí está vivo y cómo detecto si no lo está? Porque podemos decir, mi suelo tiene buena irrigación, tiene buena materia orgánica y todo, pero ¿qué tal si tengo algún patógeno? ¿O qué tal si no tengo microorganismos? Bueno, existen señales que podemos utilizar para este tipo de prueba o saber si nuestro suelo está vivo o no. Vamos a hacer una pequeña tabla aquí: vivo o muerto. El olor. Si nosotros pensamos en el olor, que un suelo huele, no sé a qué huele un suelo, pero el suelo del bosque, si has tenido la posibilidad de oler un bosque o una selva o algo por el estilo, el suelo debería oler fresco, debería oler literal como un bosque, o sea, que uno se encuentre en un suelo y se vea bien y huela bien. En cambio, en un suelo que ya es atacado, que ya fue explotado, pues el olor va a ser no desagradable, pero no va a ser a nada, o principalmente va a oler a un químico, ¿sí? Entonces compara un suelo que fue explotado y que está prácticamente sin nada por encima. No huele a nada, a menos que llueva, igual la tierra mojada. Pero en cambio, un suelo que no ha sido tratado, un suelo silvestre, tenderá a oler más fresco. Hablemos de vida en nuestro suelo. En el suelo, por supuesto que existe vida, desde lombrices, insectos y si hay raíces. Entonces, si un suelo tiene estas cosas o estos factores, como sean animalitos o insectos, mejor le pongo insectos, como lombrices, escarabajos y otro tipo de animales que existen ahí, pues tiene una buena posibilidad de que existan microorganismos en el suelo, porque por lo regular los estómagos o los organismos grandes como los lombrices los contienen por dentro. Entonces, al defecarlos, pues están en el suelo ahora. Claro, si en nuestro suelo lo descubrimos, tomamos una palada y no vemos absolutamente nada, pues quiere decir que nuestro suelo está muerto. Si no hay ni siquiera raíces, no creas que vaya a haber vida en este suelo. El color. Aquí sí entran en factores otras cosas, como si es un suelo que tiende a ser más fierroso, más calcáceo. Pero si un suelo por lo regular es oscuro, ¿no? Como en las típicas imágenes, un suelo oscuro, bonito, que sea un marrón así más profundo, pues va a ser señal de que tiene buena o que tiene vida. En cambio, un suelo que se ve seco, que se ve hasta claro, muy blanco también incluso, o que también sea un rojizo seco, olvídate que exista vida en ellos. No cuentas con esa barrera natural que ya existe. También en la estructura, es importante analizar la estructura de nuestro suelo. Claro, si hay un suelo que tiene grumos, ¿no? Que tiene estas formaciones de raíces con tierra, que voy a poner grumos, que permiten la aireación del suelo. Buen punto, pues algunas bacterias, algunos hongos necesitan aire para poder subsistir. En cambio, en uno donde su estructura, es terronuda, voy a poner aquí terrón, ¿no? Que está compactado, que está duro, es imposible que pueda haber vida en él. Entonces hay que tener en cuenta esto, que un suelo vivo es una barrera natural. Si no la tenemos, bueno, podemos avanzar, pero es importante mejor tenerla que no tenerla y estarla ocupando. También si existe materia orgánica, si nuestras bacterias no tienen alimento, ¿cómo pensamos que subsista? Entonces debe haber descomposición de otras cosas, principalmente materia orgánica, y si no existe, si el suelo está pelón, pues no va a haber absolutamente nada para alimentar a nuestros microorganismos. Si te fijas, es importante
tener en cuenta todo esto, porque es la barrera principal que nos va a cubrir. Y si no la tenemos lista en el momento adecuado, no nos va a servir de nada agregarla después cuando ya no podamos controlar la población de patógenos. Entonces, para concluir y para que tengas en cuenta algo importante, el suelo no solo es el sostén de tu planta, no es lo que la raíz se agarra. Es un ecosistema donde nosotros estamos introduciendo más raíces para que trabajen en ella los microorganismos, las lombrices, los insectos. Todo tiene que estar en concordancia con. No es que voy a producir en un suelo seco, en un suelo árido, donde no hay ni siquiera agua ni nada, y obviamente no vamos a obtener buenos resultados. Por eso es importante saber que es un ecosistema más en el que nos vamos a introducir, y ocasionar el menor daño posible es prioridad. Y como te comento, muchas veces sí es importante, sí podemos usarlo como estrategia, ¿no? Sobre todo en el combate, en la inducción a resistencias también puede ser posible, o incluso en la reducción de agroquímicos, sí es algo a tomar en cuenta. Otros adicionales, como el que genera fitohormonas u otro tipo de cosas que son un poco más puntos extra, pues no aplicarías microorganismos por esos puntos extra, sino más bien por lo que vaya a ser ese 20% que liberará el 80% de resultado. Entonces, el suelo SWI es una buena fuente de barrera, pero si no conocemos nuestro suelo y dónde pueden estar esos microorganismos, si no sabemos dónde va a estar la comida de ellos, ¿qué importa si un suelo tiene o no microorganismos si no lo conocemos? ¿Cuánto puedo yo sembrar? ¿Cuánto mis raíces pueden bajar para extraer la mayor cantidad de minerales orgánicos posibles? Bueno, todo eso nos lo cuentan los horizontes del suelo, que veremos en un próximo video cómo estudiar los horizontes del suelo y para qué nos sirven los horizontes del suelo. Sin más, nos vemos en el siguiente. Adiós.